Mujer abandona a su hijo recién nacido y lo entrega a una familia adinerada. 20 años después ve a su hijo por la calle. María observó con lágrimas en los ojos cómo la partera envolvía delicadamente al pequeño recién nacido en una manta y se lo entregaba para que lo cargara por primera vez. Era un varón, con los mofletes sonrosados y una pelusita oscura cubriendo su diminuta cabeza. 10 perfectos deditos en manos y pies que se movían inquietos ante el cambio de temperatura. «Es hermoso», susurró María con la voz tomada por la emoción. «Mi pequeño Juan». Apenas podía creer que el intenso dolor que acababa de padecer hubiera dado como fruto ese pedacito de vida tan precioso. Pasó sus dedos con extrema suavidad por el rostro del bebé, quien arrugó la naricita ante el tacto. María sonrió a través del cansancio y las lágrimas. Era una sonrisa agridulce, cargada de esperanza y miedo por partes iguales. Porque María sabía en lo profundo de su joven corazón que no podría quedarse con Juan. No esta vez, como había tenido que hacer con el hijo anterior, hacía solo 2 años. Entonces, el padre del niño los había abandonado al enterarse del embarazo y ella apenas tenía 18 años. Criar sola a un bebé siendo poco más que una niña había sido una tarea titánica que apenas pudo sobrellevar. Las privaciones, el estigma, su salud resquebrajándose por la absoluta carencia de recursos, todo eso provocó que su hijo mayor muriera de neumonía antes de cumplir su primer año de vida. Ese golpe le provocó a María una herida tan profunda en el alma que creyó jamás poder recuperarse. Cayó en las garras de la desesperación más absoluta y solo la ayuda de su madre y hermanas, tan pobres como ella, pero con un corazón compasivo, la salvó de seguir el mismo camino que su pequeño. Pero el destino le tenía preparadas más pruebas a la pobre muchacha. Apenas 1 año después de aquella trágica pérdida, se encontró nuevamente encinta. Esta vez del hombre que le había prometido matrimonio y sacarla de esa vida de carencias extremas. Pero, igual que el anterior, en cuanto se enteró que María esperaba un hijo suyo, la abandonó a su suerte, dejándola sumida en la más negra desesperación. María no quería volver a pasar por ese calvario, no creía poder soportar perder otro hijo. Así que tomó la decisión más dolorosa, pero también más sensata. Apenas naciera el bebé, lo dejaría en la puerta de la casa más lujosa que encontrara en los alrededores, con la esperanza de que alguna familia pudiente lo recogiera y le diera la vida que ella jamás podría ofrecerle, ni en sus mejores sueños. Resignada pero con el corazón hecho pedazos, le dio el pecho por primera y única vez a su hijo recién nacido. Saboreó con amargura cada una de las breves horas que la partera le permitió tener en sus brazos a Juan antes de emprender el camino más desgarrador que le había tocado vivir. Cada paso parecía arrancarle el alma entera del cuerpo, pero siguió adelante, ahogando los sollozos para no despertar al pequeño. Finalmente vislumbró la enorme casona, con sus altos muros y rejas labradas, el jardín perfectamente cuidado y las luces encendidas delatando gente moviéndose dentro. Era casi medianoche, así que confió en poder abandonar discretamente a su bebé sin ser vista. Con dolorosa calma, envolvió mejor al niño dormido, protegiéndolo del frío de la noche. Dentro de la manta dejó la nota garrapateada donde explicaba la situación e imploraba que por favor cuidaran bien al pequeño Juan. Besó por última vez la frente de su hijo, dejando que las lágrimas cayeran sobre su piel indefensa. Lo meció suavemente una vez más, grabándose para siempre su calor y su olor. «Perdóname», susurró en un sollozo ahogado, antes de inclinarse para dejarlo en el amplio felpudo frente al enorme portón de madera. Tocó el timbre y salió huyendo hacia la oscuridad, con el dolor de su alma desgarrada persiguiéndola, y los sollozos convulsionando su frágil cuerpo. Rogó a cualquier ser divino que existiera allá arriba, que su pequeño Juan encontrara el hogar y el amor que ella no podía darle. Y con esa última plegaria se perdió en la noche, dejando atrás a la única razón que le quedaba para vivir. Eran casi las 12 de la noche cuando sonó el timbre de la majestuosa residencia de la adinerada familia Martínez. Enrique Martínez se extrañó al escucharlo, preguntándose quién podría llamar a esas horas de la noche. Los invitados de la fiesta se habían retirado hacía rato y la servidumbre ya se había ido a descansar. Intrigado, se dirigió a la entrada principal
y observó por la pantalla del circuito cerrado de televisión quién estaba en la puerta. Grande fue su sorpresa al no ver a nadie parado frente a la cámara. Estuvo a punto de pensar que era una broma de algún vándalo del barrio cuando un suave quejido llamó su atención. Bajó la mirada hacia el amplio felpudo que adornaba la entrada y notó un pequeño bulto envuelto en mantas, del cual parecían provenir los gemiditos. Rápidamente abrió la pesada puerta de madera y se inclinó para investigar aquel misterioso bulto. Apartó delicadamente una esquina de la manta y se encontró con el rostro sonrosado de un recién nacido, profundamente dormido. Enrique se quedó paralizado por unos segundos, conmocionado por aquel hallazgo tan inesperado. ¿Quién podría haber dejado un bebé recién nacido abandonado en la puerta de su casa? Reaccionando finalmente, tomó al pequeño entre sus brazos con extremo cuidado para no despertarlo y notó el papel doblado entre las mantas. Entró rápidamente para proteger al niño del frío nocturno y llamó a voz en cuello a su esposa Emma y a Lupe, la nana de sus hijos, que ya vivía con ellos como de la familia. Las mujeres no tardaron en acudir alarmadas por los gritos. Enrique le pasó el pequeño envuelto en mantas a los cuidadosos brazos de Lupe, mientras Emma leía horrorizada la desgarradora nota hallada junto al bebé. Una joven madre soltera, viviendo en la miseria más absoluta, imploraba que por favor cuidaran de su hijo recién nacido, al que no podía mantener, y no quería ver morir de hambre como su primer hijo un par de años atrás. Emma no pudo contener las lágrimas ante esa historia, que era por desgracia muy común en los barrios pobres que rodeaban la exclusiva urbanización donde ellos vivían. Enrique la rodeó con el brazo, también profundamente conmovido. Ambos dirigieron la mirada hacia donde Lupe arrullaba tiernamente al pequeño, que seguía profundamente dormido ajeno a la conmoción que su inesperada aparición había causado. ¿Qué podemos hacer, Lupe? No tenemos corazón para enviar a un inocente a un orfanato público. Muchos no duran ni un mes en esos lugares. Pero tampoco sé si estamos preparados para adoptar un hijo. Ni siquiera sabemos si es legal así nada más, murmuró Enrique dubitativo. Lupe levantó sus ojos llenos de sabiduría y bondad hacia aquellos señores a los que había dedicado su vida entera. Si me permiten opinar, creo que este es un llamado del cielo. Este pequeñito necesita un hogar y ustedes tienen uno lleno de amor para darle. Emma se estremeció ante las palabras de la anciana nana. Era cierto, ellos gozaban de estabilidad y recursos como para brindarle una buena vida a ese bebé, y siendo ya mayores, después de luchar durante años contra la infertilidad, se habían resignado a no poder tener hijos propios. Quizás Lupe tuviera razón y ese niño desamparado fuera un regalo enviado por algún ángel guardián. Se acercó para observar el rostro del pequeño mientras dormía plácidamente en los brazos de la nana, que lo mecía suavemente. Sintió que el corazón se le derretía dentro del pecho cuando el niño entreabrió los ojos por un momento, revelando dos pozos oscuros e infinitos antes de volver a sumirse en el descanso. En ese breve instante, una chispa se encendió en su interior y supo con certeza que no podría apartarse jamás de ese pedacito de humanidad que el destino había puesto en sus brazos. «Nos lo quedaremos», anunció con seguridad, ante la sonrisa de oreja a oreja de Lupe y el gesto conforme de su esposo. «Les presento a Juan, nuestro nuevo hijo». Al día siguiente, Enrique Martínez se presentó temprano en el registro civil para denunciar el hallazgo del niño abandonado en su puerta y solicitar la adopción legal. Para personas en su posición económica, mover los contactos correctos para agilizar el proceso de adopción definitiva no representó mayor inconveniente. Así, en apenas 2 semanas Juan ya era oficialmente parte de la familia Martínez. Fue un período agotador para Emma, quien apenas durmió atendiendo al reclamo constante de alimento del pequeño. Pero no recordaba haber sido tan feliz antes en su vida. Cuando lo veía fijar en ella sus ojos oscuros mientras lo amamantaba, sentía que el mundo se detenía. Ese niño le había calado hondo en el corazón desde el primer instante en que lo vio. Juan resultó ser un bebé tranquilo y de buen carácter. Rara vez lloraba fuera de sus horarios de comida. Dormía profundamente gran parte del día, arrullado por el canto entonado de Emma o por las suaves canciones que Lupe tarareaba mientras iba y venía con los quehaceres de la casa. Despertaba curioso a observar todo a su alrededor, agitando los bracitos hacia cualquier rostro amable que se asomara sobre su cuna. Lupe estaba encantada con el nuevo miembro de la familia.
ocupando cada momento libre en consentir al pequeño Juan con infinita paciencia y cariño. Lo dormía sobre su pecho cuando Emma necesitaba descansar. Lo paseaba bajo los rosales del jardín contándole historias de su tierra natal, o jugaba por horas haciéndole caras graciosas para deleite del bebé. Para festejar el primer mes de Juan con la familia, Emma organizó una pequeña reunión en la casa con sus amigas más cercanas. Todas quedaron rendidas ante la ternura del niño, pasándoselo de brazo en brazo, admirando sus facciones perfectas y sus enormes ojos oscuros que observaban todo con curiosidad. «Pero si parece un muñequito, tan quietecito y buena moza. Definitivamente este niño es un ángel caído del cielo para alegrar su hogar», exclamó Rosario, la mejor amiga de Emma, mientras hacía caras divertidas frente al pequeño que reía fascinado. «Así es el niño Juan. Vino a esta familia como una bendición. Yo sé que él tenía una misión aquí con nosotros, y esa era unirnos más como pareja y llenar nuestra casa con alegría», comentaba Lupe con convicción. Emma y Enrique intercambiaban miradas cómplices al escuchar esas palabras. Era cierto. Desde la llegada del pequeño Juan, su vida matrimonial se había fortalecido y ahora se sentían más unidos que nunca, enfocados en un nuevo propósito. Para el primer cumpleaños, le organizaron a Juan una gran fiesta con todos sus amigos y conocidos. No cabían en sí de orgullo al verlo dar sus primeros pasos inseguros, ayudado por Lupe, quien no se despegaba de su lado ni un momento. Le habían comprado un pastel gigante de chocolate con una vela en forma de uno, y aunque el nene estaba más interesado en aplastar el postre con sus manitos que en comerlo realmente, la celebración fue todo un éxito. Habían pasado 20 años desde esa fatídica noche, en que María había abandonado a su hijo recién nacido en la puerta de una lujosa mansión, rogando en su desesperación que alguien pudiera darle la vida que ella no estaba en condiciones de ofrecerle. 20 años de lágrimas, de dolor callado, de pesadillas recurrentes donde se veía a sí misma dejando a su pequeña e indefensa criatura a la intemperie. 20 años de preguntarse cada día si su Juan viviría, si sería feliz, si la recordaría. La pobreza extrema y el paso de los años habían dejado una clara huella en María. A sus 40 años aparentaba al menos 10 más. Su espalda encorvada por el cansancio y las penurias cansaba el doble de su peso real. Abatida, se dirigía como cada mañana al mercado en busca de alguna changa temporal que le permitiera ganar unas monedas. De pronto sus ojos repararon en un alto joven que bajaba de un lujoso automóvil estacionado frente a la acera del mercado. Le llamó la atención ese contraste. No era usual ver autos de alta gama por ese humilde barrio. La curiosidad la hizo fijar la vista en el muchacho mientras éste le arrojaba al guardia las llaves del vehículo para que lo estacionara correctamente. Fue solo un segundo, el breve lapso en que el joven volteó el rostro hacia la multitud de peatones mientras el guardia se alejaba con el auto. Pero ese fugaz instante bastó para que el corazón de María diera un brinco para luego detenerse por completo. Esos ojos oscuros, esa frente amplia, la forma de las cejas, era como ver el rostro de su propio padre reflejado 30 años más joven. Tuvo que hacer acopio de toda su fuerza de voluntad para no desvanecerse ahí mismo. Aturdida y con las piernas temblando como hojas al viento, se apoyó contra la pared más cercana, sin dejar de observar al joven que ahora se perdía entre el gentío. ¿Sería posible que ese fuera su Juan? Su mente sabía que era una locura. ¿Cuáles eran las probabilidades de que, de todos los lugares del mundo, su hijo abandonado apareciera justo frente a ese mercado, precisamente el día y hora en que ella estaba allí? Pero su corazón de madre no entendía de lógica. Una voz interior le gritaba que lo siguiera, que averiguara la identidad de ese muchacho, que no dejara pasar esa oportunidad. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban en su gastado cuerpo, emprendió tras los pasos del desconocido antes de que la distancia se volviera infranqueable. Durante 3 cuadras lo siguió a prudente distancia, ocultándose cada vez que el joven volteaba sospechando que alguien lo acechaba. Lo vio detenerse finalmente frente al edificio más imponente del centro de la ciudad. María contempló boquiabierta la enorme estructura de metal y cristal, preguntándose si el destino la estaría llevando nuevamente ante las puertas de alguna acaudalada familia después de tantos años. Permaneció toda la mañana oculta en un pequeño café frente al edificio, observando al joven entrar y salir en varias oportunidades
para organizar lo que parecía ser algún evento importante. Hacia el mediodía, lo vio salir acompañado de un grupo de hombres y mujeres elegantemente vestidos que lo trataban con suma deferencia. María llamó al mesero y le preguntó si sabía quiénes eran aquellas personas. El hombre le informó con orgullo que se trataba de nada menos que los dueños de la más prestigiosa empresa textil y de diseño del país. Y el alto joven que había estado entrando y saliendo era Juan Martínez, el heredero principal y director ejecutivo en función de tan renombrado conglomerado industrial. Sintiendo que las fuerzas volvían a abandonarla, María escuchó extasiada cómo el mesero le relataba, ahora chismoso y entusiasmado, al tener tan ávida e inesperada oyente, los pormenores de la famosa y adinerada familia Martínez. Supo así que Juan Martínez había sido adoptado a los pocos días de nacer por ese poderoso matrimonio que no podía tener hijos propios. Las lágrimas bañaban el demacrado rostro de María mientras el amable hombre narraba cómo la pareja lo había encontrado abandonado frente a su mansión cierta noche y, conmovidos por su historia, decidieron acogerlo como un hijo y heredero. Su Juan no solo vivía, sino que disfrutaba de privilegios con los que jamás habría podido soñar a su lado. Era ahora todo un exitoso hombre de negocios, bondadoso y respetado en toda la región. Pero su corazón de madre no entendía de lógica. Una voz interior le gritaba que lo siguiera, que averiguara la identidad de ese muchacho, que no dejara pasar esa oportunidad. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban en su gastado cuerpo, emprendió tras los pasos del desconocido antes de que la distancia se volviera infranqueable. Durante 3 cuadras lo siguió a prudente distancia, ocultándose cada vez que el joven volteaba sospechando que alguien lo acechaba. Lo vio detenerse finalmente frente al edificio más imponente del centro de la ciudad. María contempló boquiabierta la enorme estructura de metal y cristal, preguntándose si el destino la estaría llevando nuevamente ante las puertas de alguna acaudalada familia después de tantos años. Permaneció toda la mañana oculta en un pequeño café frente al edificio, observando al joven entrar y salir en varias oportunidades para organizar lo que parecía ser algún evento importante. Hacia el mediodía, lo vio salir acompañado de un grupo de hombres y mujeres elegantemente vestidos que lo trataban con suma deferencia. María llamó al mesero y le preguntó si sabía quiénes eran aquellas personas. El hombre le informó con orgullo que se trataba de nada menos que los dueños de la más prestigiosa empresa textil y de diseño del país. Y el alto joven que había estado entrando y saliendo era Juan Martínez, el heredero principal y director ejecutivo en función de tan renombrado conglomerado industrial. Sintiendo que las fuerzas volvían a abandonarla, María escuchó extasiada cómo el mesero le relataba, ahora chismoso y entusiasmado, al tener tan ávida e inesperada oyente, los pormenores de la famosa y adinerada familia Martínez. Supo así que Juan Martínez había sido adoptado a los pocos días de nacer por ese poderoso matrimonio que no podía tener hijos propios. Las lágrimas bañaban el demacrado rostro de María mientras el amable hombre narraba cómo la pareja lo había encontrado abandonado frente a su mansión cierta noche y, conmovidos por su historia, decidieron acogerlo como un hijo y heredero. Su Juan no solo vivía, sino que disfrutaba de privilegios con los que jamás habría podido soñar a su lado. Era ahora todo un exitoso hombre de negocios, bondadoso y respetado en toda la región. María pasó las siguientes semanas observando de lejos la vida de aquel joven alto y apuesto en el que su pequeño se había convertido. Estudiaba sigilosa todos sus movimientos, sus gestos, sus hábitos. Se enteró que aún vivía con sus padres adoptivos en la majestuosa mansión a las afueras de la ciudad donde ella lo había dejado, que iba 2 veces por semana, sin falta, a depositar flores frescas en la tumba de quien María dedujo había sido probablemente la nana o ama que lo crió. Que los fines de semana hacía trabajo voluntario en un orfanato cercano, jugando con los niños, que tenía una novia formal con la que se le veía feliz y planes de boda para el año siguiente. María absorbía cada dato, cada detalle como una esponja. Era la única forma de sentirse parte, aunque fuera pequeñísima, de la vida de ese pedazo de su corazón al que había renunciado 2 décadas atrás. Entre lágrimas silenciosas, le pedía perdón cada noche por haberlo abandonado. Pero al conocerlo ahora, estaba convencida de que había tomado la decisión correcta. Juan había tenido una vida plena llena de lujos y oportunidades gracias a esa familia.
Ella jamás habría podido ofrecerle ni la mitad. Una tarde, reunido todo el coraje que pudo, María se acercó sigilosa a la tumba solitaria que Juan frecuentaba con regularidad. Con dedos temblorosos, acarició la fría lápida donde se leía el nombre de Guadalupe, la mujer que seguramente había ejercido el rol de madre para su pequeño en su ausencia. «Cuídalo mucho donde quiera que estés, Guadalupe», susurró María con la voz quebrada, «y dile que su madre nunca lo olvida». 3 meses después del fatídico reencuentro, María se encontraba sentada en la salita de su humilde casa, aún indecisa sobre cómo proceder. Sabía que no podría seguir viviendo con ese secreto corroyéndole las entrañas. Necesitaba enfrentar a Juan, decirle que ella era su verdadera madre, explicarle sus razones para haberlo dejado. Tal vez, solo tal vez, él podría perdonarla y dejarla formar parte de su vida, aunque más no fuera como una amiga. Pero cada vez que se decidía a buscarlo, el miedo la paralizaba. ¿Y si la rechazaba? Si le reprochaba haberlo abandonado y le prohibía acercarse a él. No estaba segura de poder soportar eso sin morir en el intento. Perder a un hijo era una herida demasiado profunda. Observó por enésima vez la única foto que conservaba de Juan, tomada a escondidas hacía unos meses. En ella aparecía sonriente, de saco y corbata, saliendo entre risas del brazo de su prometida del enorme edificio de sus oficinas downtown. Se veía tan guapo, tan feliz, tan inalcanzable. De pronto, unos fuertes golpes en la desvencijada puerta la sobresaltaron, arrancándola bruscamente de sus tortuosas cavilaciones. Sorprendida, se dirigió a la entrada tambaleándose. ¿Quién podría ser a esas horas de la noche? Cuando abrió la marchita madera, el corazón se le detuvo en seco al encontrarse cara a cara nada menos que con Juan. Por unos instantes interminables, ambos se miraron en completo shock, procesando el imposible encuentro. María no pudo evitar que de sus labios se escapara apenas un susurro ronco que resumía toda una vida de dolor. «Hijo». Juan observaba fijamente y sin palabras a la demacrada mujer frente a él que acababa de llamarlo «hijo». Hundreds de preguntas explotaban en su mente, mientras una intensa ola de emociones encontradas lo envolvía. ¿Sería posible que esa extraña y vulgar mujer fuera su madre biológica, la que lo había abandonado al nacer y nunca más se había preocupado por él? La que lo entregó para salvarse a sí misma, sin importarle que un inocente recién nacido pagara las consecuencias. Toda una vida de rencores contenidos, que Juan ni siquiera sabía que albergaba en las profundidades de su alma, afloraron de pronto al tener frente a la causante de sus heridas más primitivas. La rabia, el dolor y la indignación pugnaban por abrirse paso entre el azoramiento y la conmoción. Fue recién cuando notó las gruesas lágrimas deslizándose por el avejentado rostro de la mujer que Juan pudo recobrar el habla. Con la voz temblando de emoción a su pesar, espetó: «¿Quién es usted y por qué me llama hijo?». María trastabilló al escuchar la pregunta pronunciada con un dejo de hostilidad. Enjugándose torpemente el llanto con el dorso de la temblorosa mano, balbuceó: «Por favor, pasa, te lo explicaré todo adentro». Juan dudó, sintiendo que nada bueno podía resultar de entrar a la mugrienta vivienda de esa desconocida. Pero una fuerza más allá de lo racional lo impulsaba a descubrir la verdad, por dolorosa que ésta pudiera resultar. Con pasos rígidos cruzó el umbral, embarado como la cuerda de un arco a punto de soltar la flecha. Ya instalados dentro en la pequeña salita, Juan con la espalda recta en una rígida silla y María frente a él retorciéndose las huesudas manos sobre el regazo, se hizo un silencio espeso solo roto por el incesante gotear de la llave del lavabo. La mujer inspiró profundo, como tomando impulso antes de hablar. Y entonces comenzó a narrar esa cruda historia que su memoria atormentada se había encargado de grabar a fuego. Le relató cómo se había enamorado siendo casi una niña de un hombre que le juraba sacarla de la pobreza, para luego abandonarla a su suerte al saberla embarazada. La tragedia de tener que ver morir a ese primer hijo, sin recursos para salvarlo. El segundo embarazo no deseado fruto de otra relación fallida. Y finalmente, esa decisión desgarradora pero necesaria de dejarlo frente a la única puerta que irradiaba la esperanza de un futuro mejor. Todo salió atropelladamente de sus labios resecos, en un torrente incontenible solo interrumpido por los sollozos. Juan la escuchaba en sepulcral silencio, con el cuerpo tenso como la piedra.
No necesitaba que esa mujer le diera detalles ni describiera episodios. Él había leído esa trágica historia muchas veces en la descolorida nota hallada entre las mantas en las que lo envolvieron. La nota que sus padres adoptivos conservaban celosamente en un cofre junto a otros tesoros familiares. Una parte de él se solidarizó instintivamente con el inmenso dolor y sufrimiento revelados en ese dramático testimonio que lo envolvía con un manto de irrealidad. Otra parte, sin embargo, no podía evitar recriminarle a la mujer su falta total de responsabilidad y previsión. Ella lo había condenado injustamente, truncando sus derechos básicos antes de que pudiera siquiera defenderse solo por su condición de criatura indefensa. Cuando María concluyó el relato y rompió nuevamente en lamentos, implorando comprensión y perdón, Juan se puso bruscamente de pie y comenzó a caminar de un lado a otro como una fiera enjaulada. Las ideas se arremolinaban violentas en su cabeza. Unos deseos brutales de destrozar todo a su paso competían con la educación sofisticada que sus padres adoptivos se habían esmerado en inculcarle desde pequeño. De pronto se detuvo frente a María y la miró con una mezcla de compasión y desprecio. Le habló entonces pausadamente, sorprendiéndose de lo calmo que sonó su propio tono de voz. Entiendo por qué hizo lo que hizo cuando era casi una niña asustada y sin recursos, pero eso no quita que me abandonó a mi suerte sin importarle si vivía o moría. Usted no es mi madre. Mi única madre es la increíble mujer que me rescató esa noche, me crió como un hijo genuino y me dio todo el amor y las oportunidades que usted jamás habría podido ofrecerme. No tengo nada que perdonarle, pero le ruego que no vuelva a buscarme. Hágame el favor de no aparecer más frente a mí o mi familia. Dicho esto, Juan se dio vuelta rápidamente para ocultar las lágrimas que pugnaban por escapar de sus ojos y se dirigió con paso firme hacia la salida. Un sollozo desgarrador seguido del sonido de un cuerpo desplomándose lo hizo voltear para encontrar a María desmayada en el piso. Maldijo para sí mismo y rápidamente la asistió, comprobando aliviado que solo se trataba de un soponcio pasajero. La dejó recostada sobre el humilde catre, convencido de que lo mejor para ambos era no verse nunca más. Estaba por cruzar el umbral cuando sintió que una mano huesuda lo aferraba firme por la muñeca. Volteó para cruzar su mirada con la de María, sobre la que notó una determinación y entereza que no había visto antes. «No me pidas que desaparezca de tu vida después de pasar buscándote por más de 20 años», dijo ella en un tono que no admitía réplicas. «Tal vez no lo sepas porque tuviste la suerte de crecer rodeado de privilegios, pero para los que nacemos en la indigencia, el hambre de afecto es tan real como el hambre de pan. No pido que me llames madre, solo te ruego que me permitas estar cerca para aprender a conocernos. Eso es todo lo que deseo». Juan miró conmovido esa mujer vestida con harapos, pero con la fortaleza de una reina que se aferraba a su última posibilidad de redención. Quiso decirle que no, mantenerse leal a los padres que lo habían criado con total entrega. Pero en los recovecos de su alma se abrió paso la certeza de que negarle ese pequeño gesto después de semejante súplica lo convertiría en menos humano que esa pobre mujer. Derrotado ante la perspectiva de lastimar a quien al fin y al cabo compartía su misma sangre, Juan asintió brevemente con la cabeza y se soltó delicadamente del agarre de María. «Está bien, puedes buscarme de vez en cuando si eso te hace sentir mejor, pero no me pidas más que eso por ahora», sentenció con gravedad antes de cruzar con paso firme el umbral y perderse rápidamente escaleras abajo. María se derrumbó de rodillas, abrumada por la intensidad de lo que acababa de vivir. El reencuentro que había añorado y temido por partes iguales por más de 20 años se había producido de la forma más inesperada y abrupta. Y a pesar de la reticencia inicial de Juan, ahora una pequeña puerta se entreabría tímidamente para ella. Tal como le había prometido a regañadientes, durante los siguientes meses, Juan accedió a breves e incómodos encuentros con María en alguna confitería cercana a su trabajo. La trataba con cortesía, pero siempre dejando en claro la línea divisoria entre ambos. Ella, por su parte, luchaba por contener su innata efusividad cada vez que lo veía, temerosa de espantarlo para siempre. Los meses se convirtieron en un año y luego en 2. Los encuentros se hicieron gradualmente más distendidos y frecuentes. María devoraba ávida cada información que Juan le proporcionaba sobre su vida,
mientras él escuchaba educadamente cuando ella le relataba recuerdos de la infancia de sus otros hijos. Fue una tarde de otoño, luego de una animada charla entre 2 tazas de té, que María se atrevió finalmente a pedirle aquello con lo que soñaba en secreto cada noche. Nerviosa, le rogó que la llevara al cementerio a presentarle a sus padres adoptivos que yacían allí. Necesitaba agradecerles de corazón el haberle dado a su hijo todo lo que ella jamás podría haberle otorgado. Juan accedió, conmovido por la humildad de María al considerarse tan inferior a quienes lo habían criado. Durante el trayecto en auto, imperó un silencio cargado de emoción contenida. Al llegar frente a las tumbas, el joven observó enternecido cómo María se postraba sollozante sobre la fría lápida y susurraba una sentida plegaria de gratitud. Cuando se retiraban, ella tomó por sorpresa la mano de Juan entre las suyas. Lo miró fijamente con una mezcla de súplica y ternura en los ojos hundidos. «Gracias. Este ha sido el día más feliz de toda mi vida». Juan sintió que se le estrujaba el corazón y, en un impulso, rodeó los frágiles hombros de María atrayéndola hacia su pecho. Ella rompió a llorar como una criatura contra la firme tibieza de ese cuerpo joven y vigoroso, mientras sentía los brazos protectores cerrarse con torpe ternura sobre su espalda. Supo entonces que la vida acababa de otorgarle una segunda oportunidad. Los encuentros a la salida del trabajo, las charlas relajadas bebiendo té o las visitas ocasionales al cementerio pasaron a repetirse con cada vez más frecuencia durante el 3er año, para sorpresa de Juan y regocijo de María. Una tarde, ella lo invitó tímidamente a almorzar en su humilde casa. Juan aceptó, sintiéndose extrañamente ansioso y feliz ante esa novedad. Mientras compartían una modesta pero sabrosa comida que María se había esmerado en preparar, Juan advirtió conmovido el brillo de puro gozo maternal en los cansados ojos de esa mujer que lo miraba como el más grande de los tesoros mientras le servía otra porción de estofado. Y fue en ese instante, probando el guiso casero de su auténtica madre por primera vez en su vida, que Juan se rindió finalmente ante la evidencia de que ni todo el rencor del mundo podía borrar ese vínculo indestructible. Al despedirse esa noche, y luego de titubear largamente, Juan tomó el demacrado rostro de María entre sus manos y mirándola directo a lo más hondo de sus pupilas nubladas, le confesó con la voz estrangulada por la emoción: «Perdóname, mamá». María rompió en sollozos descontrolados y se abrazó fuerte al cuello de ese hijo recuperado que acababa de devolverle el alma al cuerpo con una sola palabra. Besó una y otra vez esa mejilla tersa y sonrosada por la vergüenza mientras repetía entre hipidos de felicidad: «Sabía que algún día volverías a mí, sabía que mi Juan volvería». Desde ese momento, una nueva vida se abrió para María. Se mudó a una pequeña casita que Juan le alquiló en las afueras, pero lo suficientemente cerca de su residencia como para pasar a buscarla casi todos los días. Paseaban, iban al cine, compartían largas charlas poniéndose al día después de tantos años perdidos. Incluso los padres adoptivos de Juan, enterados de toda la historia, habían dado su bendición para que el joven reconociera a quien le había dado la vida.